Días, Oye, nuevamente. doctor, Buenos días, estimado maestrano Osman. Pues qué gusto me da saludarlos. Espero que, como siempre, hayan tenido una semana de bendición, haberse aprovechado al máximo. Pues un saludo caluroso para los compañeros que están en la capital y algunos otros sectores en donde está temblando bastante, pero esto en San Marcos les comento que ya lo vivimos. Es difícil, sin embargo, pues esperemos que todo vaya transcurriendo ya con normalidad, pero les deseamos que todo esté muy bien. También les recuerdo que tienen que estar haciendo sus lecturas, por favor. Las lecturas son obligatorias, las que en su momento yo indiqué, porque ya nos acercamos a nuestra etapa de primer examen parcial, de los cuales pues, el curso de Derecho Penal implica un grado de dificultad aún mucho mayor. Sin embargo, como les pido, estén en sus clases, eh, pongan atención, no se queden con dudas, por favor, cualquier aporte, cualquier duda es bienvenida, porque recordémonos que la educación superior, pues es de doble vía, ¿verdad? Yo soy un facilitador de la misma, de información, de experiencias, de contenido, pero ustedes también son profesionales, ustedes son personas también de las cuales podemos aprender, y con esas dudas, plantéenlas, no se queden con ellas, porque para eso estoy yo, pues para poderlos apoyar, para poder ser ese facilitador de información, y yo lo hago pues con todo el gusto y con toda la responsabilidad que amerita pues la educación superior en Guatemala. En este caso, entonces, maestrandos, haciendo un breve recordatorio, hace una semana veíamos lo que es o lo que son las causas de justificación en Guatemala, en este caso la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Esto ustedes encuentran su fundamento en el artículo 24 de su Código Penal. Pero se recordarán que estuvimos analizando la legítima defensa, hablamos sobre ella, hablábamos de los aspectos fundamentales de la legítima defensa, entre ellos la agresión ilegítima, qué es una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, o sea que tiene que existir un equilibrio entre el mal que se me pretende realizar y el mal que realizo al repeler esa agresión ilegítima. También dimos algunos ejemplos sobre ello. Hablamos de la falta de provocación entre la persona que se defiende y la persona que es agresor. Eso es sumamente importante. También en su momento vimos algunas consideraciones de agresión ilegítima, hablábamos de la legítima defensa putativa, que en Guatemala lo tenemos contenido en su artículo 25, numeral tercero, solo que ahí no lo vamos a encontrar con este nombre. Entonces, por favor, en su código, para los que tienen código penal escrito, que sería fundamental que todos lo tuvieran de esa manera, aunque lo tengan de forma virtual, por favor, en ese artículo pónganle legítima defensa putativa, porque esta es la doctrina. La doctrina sí conoce al error en Guatemala, y hablábamos de ese ejemplo que les puse en su momento, de aquel policía que pasaba frente a una ventana de la vivienda y el morador piensa que es un delincuente, como producto que momentos antes él había llamado a la policía, o ella, es una señorita, ese es un caso real, es una señorita, ella llama a la policía y dice, se están entrando a robar a mi casa, quieren abrir la puerta. Entonces los policías llegan, ellos no encienden su sirena porque quieren sorprender a los delincuentes, y resulta que va la persona armada pasando sobre la ventana de ella en la creencia que es en este caso, la persona que está queriendo entrar en su vivienda, el delincuente, es el que va armado, le dispara sobre la ventana porque ya solo podía ver la silueta de esta persona, y resulta que el que iba pasando ahí era el policía, ¿verdad? Que le había ido a prestar auxilio. Esto es un error y así lo contempla nuestro Código Penal, pero se conoce en la doctrina defensa putativa. Otro estado que es fundamental que lo analicemos, que está dentro de las causas de justificación, como lo pueden ver ustedes en esta placa,
es el estado de necesidad. El estado de necesidad, maestrandos, es una situación o es una circunstancia en donde el individuo, para salvarse o para proteger bienes jurídicos de terceros de un mal peligro, afecta otros de menor valor. En este caso, pues Zaffaroni nos da una definición de lo que es estado de necesidad y dice que es la necesidad de salvar un interés mayor. Ojo con eso, o sea, estamos salvando un interés mayor al daño que estoy realizando, sacrificando al menor en una situación no provocada de conflicto extremo. El mejor ejemplo que les tengo para el estado de necesidad es el siguiente. Una señora pues va a hacer sus compras al supermercado, deja en este caso a su hijo en el vehículo, un niño de 2 años de edad, lo deja en el vehículo durmiendo y resulta que él se empieza a asfixiar del calor. Recientemente escuché un caso similar ahí por Mazatenango, en las noticias, no tengo las características. Exactamente, doctor. Perdone que le interrumpa. Exactamente sucedió por ver un encuentro futbolístico. Correcto. Muchas gracias, maestrando. Por ahí escuché, ¿verdad? Entonces, vean, es un caso similar, pero aquí era la progenitora de este niño, lo deja en el vehículo y resulta que el agente de seguridad de ese supermercado se percata de que el niño se está asfixiando. Los vidrios están hasta arriba y decide romper el vidrio, ¿verdad? Era un vehículo de una gama alta, pero rompe el vidrio, abre la puerta y ya saca al niño, pues. Entonces, ese daño que él provocó a ese vehículo, se entiende que es ese daño menor sacrificado. Y él lo hizo, lógicamente, para salvarle la vida a ese niño. Entonces, esto es considerado dentro de Guatemala un estado de necesidad. Pero recordémonos que las características del estado de necesidad es que estoy salvando un interés mayor a cambio de un menor, o sea, de un interés menor. Por lo tanto, esa es su característica. No podría ser al revés, ¿verdad? De que yo estoy salvando un interés menor a cambio de un mayor. Eso no puede ser, no sería un estado de necesidad. Tiene que cumplir ese presupuesto y en este caso, este es el ejemplo fundamental. Ahora, otra circunstancia que justifica el actuar de una persona, y pienso que acá pues los señores agentes de Policía Nacional Civil juegan un papel importante en estos ejemplos. ¿Por qué? Porque el legítimo ejercicio de un derecho es una causa que justifica el actuar de una persona. Y en este caso, ¿qué es el legítimo ejercicio de un derecho? Es quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley. Ojo con eso, ordenado o permitido ¿por quién? Por la ley, no por una persona. Ya vamos a hablar de las órdenes manifiestamente ilegales, que nadie está obligado a cumplirlas. Ya voy a poner un ejemplo sobre ello. Ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo que desempeña. Vean, hay varias características, hay varios supuestos. Entonces, no solo es ejecutar un acto, la ley me lo tiene que permitir o la ley lo tiene que ordenar, sino que ahora en el ejercicio, ojo, en el ejercicio legítimo de un cargo público. Esto quiere decir, yo soy agente de Policía Nacional Civil, pero me encuentro en mi semana o en mis días de descanso, no puedo hacer acopio a un legítimo ejercicio de un derecho, porque no estoy ejerciendo en ese momento un cargo público. Ahora, soy agente y en ese momento estoy ejerciendo el cargo, o sea, no recuerdo la palabra correcta, pero creo que es de servicio está en funciones, ¿verdad? No están de descanso, no está de vacaciones. De la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Entonces, ejemplo, se recordarán ustedes en su momento, en Guatemala tuvimos la pena de muerte y se ejecutaba
¿verdad? Se ejecutaba esa pena de muerte. Esa pena de muerte en su momento se tenía de varias maneras, entre aquellas que era cuando fusilaban a una persona, pues ponían a varios agentes apuntándoles a la persona que se iba a ejecutar, pero solo un arma o dos armas o algún número en específico de todos los que estaban apuntando tenían, en este caso, balas reales, ¿verdad? Balas reales. Las otras solo eran de, no tengo el nombre correcto, pero es que solo Salva. salvas. Muchas gracias, maestra. Solo eran salvas, ¿verdad? Entonces se escucha el detonido o la detonación. Pero en este caso, y la persona que estaba ejecutando en ese momento, la ley le ordenaba y le permitía hacer eso. En consecuencia, entonces, está en un legítimo ejercicio de un derecho. Lo mismo ocurre, maestrandos, con aquel policía o agente de Policía Nacional Civil que en un tiroteo, pues, con delincuentes, lesiona a uno o le da muerte a otro. Porque en este caso existe esa circunstancia de un legítimo ejercicio de un derecho, porque Policía Nacional Civil representa en este caso la seguridad ciudadana y por ende están en persecución de un delincuente y por ende esta persona está armada, les está disparando y ellos tienen que reaccionar. Entonces esas lesiones que causen o en este caso, si aún así pierden la vida en ese legítimo ejercicio de un cargo, pues se tiene como una causa que justifica su actuar. Entonces, el papel de un agente en esta circunstancia más se desarrolla en un legítimo ejercicio de un derecho. Ahora bien, ya voy a dar la intervención maestrando a algunos compañeros. Pero ahora bien, cuando no estamos en el legítimo ejercicio de un derecho. Y para ello, quiero pedirle, por favor, que podamos leer el artículo 156 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Quién nos puede hacer favor de leer ese artículo, por favor? 156 de su Constitución Política de la República de Guatemala, que nos pueda apoyar. Buenos días. Sí, buenos días, maestra Ana. Dice no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Muchas gracias, maestra. Vean lo que nos dice ya la Constitución. O sea que esa prerrogativa, ese cuidado lo tiene ya el legislador desde la Constitución. Y esos son ordenamientos jerárquicamente que se deben de observar. Ninguna persona, ningún empleado o funcionario público está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. ¿Qué es manifiestamente? Es algo evidente, ¿verdad? Es algo que no necesito de comprobar si es cierto o no. Es algo tan evidente que es ilegal o que es un delito. Por lo tanto, no estoy obligado a cumplir ese tipo de órdenes, aunque me lo esté dando o me esté dando esa orden un superior jerárquico, principalmente las instituciones en donde la jerarquía está bien marcada. Por ejemplo, Ministerio Público. En el Ministerio Público la jerarquía está bien marcada. Lo mismo sucede en el Ejército, lo mismo sucede en Policía Nacional Civil. Entonces, son instituciones jerárquicamente bien establecidas. Si una orden es manifiestamente ilegal, yo no estoy obligado a cumplir, porque la misma Constitución me lo está demandando. Entonces, ejemplo de este caso que conocí en su momento. Resulta que eran 6 elementos de Policía Nacional Civil que se encontraban haciendo un operativo. Resulta que en ese operativo
determinan que una persona lleva una cantidad sumamente fuerte de dinero, aproximadamente 2 millones de quetzales aproximadamente. Resulta que esta persona era un comerciante que se dedicaba al tema de tener aquellos negocios que nosotros conocemos como cajas rurales, ¿verdad? Él tenía cajas rurales en 2 o 3 municipios, por lo tanto, él pues llevaba de esa cantidad de dinero. En ese momento, él no logra acreditar esa procedencia. Entonces, los agentes le dicen, bueno, si usted no puede acreditar la procedencia de ese dinero, entonces lo tenemos que detener. Hasta este momento todo estaba muy bien. Entonces les dice el señor, no me detengan, miren, yo tengo cómo comprobarlo, pero en este momento no tengo los documentos, y les explica. Bueno, les dicen los agentes, no, tenemos que llevarlo. Resulta que entonces 2 agentes ingresan al vehículo de él y dicen, no, nos tenemos que ir para la subestación. Y los otros 2 van atrás del vehículo en la radiopatrulla. Ellos se dirigen a rumbo a la subestación, pero esa subestación estaba pues a una distancia aproximadamente de 10 kilómetros del lugar en donde él fue detenido. En cierto trayecto existía un lugar boscoso. Ahí decide quién ejercía las funciones de mando de ese grupo detener la marcha y dice, tráiganlo, y se lo llevan a ese lugar boscoso. En ese momento deciden darle muerte. En ese momento deciden darle muerte a este señor, y le dice quien tenía el mando superior, le da un arma a otro joven que tenía un mes de haber ingresado a Policía Nacional Civil, y le dice estas palabras: hoy te haces hombre, aquí está el arma. Y le dan un arma que no pertenecía a los que estaban ahí, era un arma, entendimos que se tiene adrede, o ellos la tenían adrede, pero le dan el arma, disparale. Viene este joven, agarra el arma y le disparan la 100, ¿verdad? A la altura de la frente, por esta parte le pegó. Esta persona cae hacia un lugar barrancoso y rueda, y los agentes lo dan por muerto, regresan el vehículo, lo dejan en ese lugar, toman el dinero y desaparece. Bueno, ¿qué sucede ahí, maestrandos? Sucede que la persona a quien le dispararon, pues resulta que no perdió la vida. Él empieza a gritar, a pedir auxilio, en su momento que recobra la conciencia, que estaba seriamente lesionado. Y pues ahí hay unos guardabosques que escucharon esos gritos de auxilio, llegan, lo auxilian, lo llevan al hospital, y pues él se salva, no muere. Empieza la investigación y resulta que en su momento, cuando ya se aprende a todos los agentes de Policía Nacional Civil que participaron en ese hecho, resulta que uno de ellos, el que disparó, dice lo siguiente: señor juez, yo le disparé, pero porque yo estaba cumpliendo una orden de tal y tal persona, y él ejercía el mando. Entonces yo me vi obligado a cumplirlo, vi obligado a dispararle, porque era mi jefe, mi superior, quien me lo estaba ordenando. Y la defensa de él, pues atacó mucho eso, de que él había recibido una orden, que él prácticamente había sido obligado, porque si él no cumplía era desacatar un ordenamiento de su jefe inmediato. Pues resulta que quisieron aplicar el legítimo ejercicio de un derecho, porque decían que él estaba en funciones, que él pues cumplió con su orden nada más, porque no podía decir no. Y pues específicamente, maestrandos, de lo que quiero extraer de este ejemplo, porque tampoco quiero criminalizar la institución, porque eso no sucede así. También a mí me consta perfectamente que hay excelentes agentes, pero ese ejemplo yo lo viví, ¿verdad? Yo lo conocí, yo lo juzgué y yo lo condené pues en su momento.
Pero lo que yo quiero extraer es ese ejemplo, maestrandos, que no puede considerarse un legítimo ejercicio de un derecho porque en este caso no se cumplen con los supuestos. La ley a él no le permitía dispararle a una persona. Asimismo también, lo que dice el artículo 156 de su Constitución Política de la República, ¿verdad? Nadie está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. ¿Era ilegal lo que le estaban indicando que hiciera? Por supuesto. ¿Era evidente? Por supuesto que era evidente. Entonces, por lo cual, pudo haber dicho no. Y en este caso, entonces, no se le aplicó una causa de justificación porque definitivamente no justificaba su actuar, sino por el contrario, se determinó que sí existía dolo en su participación y por ende, muchos de ellos fueron sancionados con los delitos de secuestro o plagio y secuestro y hurto agravado y como lo es robo agravado, perdón, y como lo es también asesinato en grado de tentativa. En este orden de ideas, entonces, pregunto, ¿tienen alguna duda, por favor? Porque me estaban preguntando la vez pasada sobre estos temas de la cuestión de agentes. Perdone, doctor. ¿Aló? Sí, por favor, adelante, maestrando Edwin. Sí, fíjese que entonces, digamos, esos agentes esas personas que murieron, digamos, ahí en Zacapa, junto con el agente que murió, los agentes que han disparado ahí, sí están cubiertos con eso, ¿o no? Maestrando Edwin, disculpe, ¿me podría poner un contexto ponerme el contexto de ese ejemplo? Disculpe, para que pudiera yo apoyarlo. Sí, es que se dio un conflicto en Zacapa por un tema de hidroeléctricas. Ahí un juez había ordenado ir a desalojar las tierras, entonces se dio un enfrentamiento entre los pobladores y policías. Murieron 2 pobladores en el primer enfrentamiento y un policía. Sí, correcto, ya recuerdo. Bueno, maestrando Edwin, vea, tendríamos que conocer muchas circunstancias. No me atrevería a decirle en este momento, porque sería irresponsable de mi parte, que sí existe un legítimo ejercicio de un derecho o no lo existe, porque hasta hoy no tenemos muchas características de lo que pudo haber sucedido en ese momento. Lo que sí sabemos es que fallecieron algunas personas. Entonces, ahora lo que nosotros tendríamos que hacer el ejercicio como estudiantes de este curso es que si se cumplen con estos supuestos que la ley determina, podríamos decir que existe un legítimo ejercicio. O bien, si se cumple como alguna otra figura de justificar o cómo justificar, en este caso, el actuar de alguna persona como la legítima defensa, pues tendríamos que establecer si se cumplen esos presupuestos. Entonces, de a poco quizás vamos a ir teniendo mayores elementos en su momento, si logro también tener elementos válidos y conocer esa carpeta, pues les podría yo poner ese ejemplo si es válido. Pero en este momento, pues no quisiera referirme a ello porque todavía la información no es la convincente y ustedes no me dejarán mentir. Existen medios que no informan de la manera más responsable posible. Entonces, en este momento pienso que sería muy prematuro, maestrando Edwin. Gracias, doctor. Sí, para servirle. En este entendido también, maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Buenos días, doctor, gracias. Ahorita me días. estaba a mí asaltando una duda. Por ejemplo, en el tema, tal vez es un tema bastante particular y bastante especial que está en la Corte Interamericana, pero el tema del hogar seguro, por ejemplo. Muchas personas de los que estuvieron dentro del hogar seguro recibieron órdenes superiores de no dejar ingresar a ninguna persona durante el incendio que se dio en este lugar. Ellos podrían alegar legítima defensa en algún momento porque, o sea, en el ejercicio de
no permitían entrar a nadie, ¿verdad? Y ahí todavía no miraban la magnitud que tuvo el problema, ¿verdad? Ellos les dijeron de órdenes superiores, no ingresa nadie, y ellos pues acataron esa orden. Ya después pues fue todo el problema más grande de lo que era. Entonces, no sé si en algún momento las personas implicadas pudieron alegar ese tema. Maestranda, pienso que lo que podría determinar, no sé si lo pudieron alegar o no, pero lo que tal vez es de resaltar es cuál fue la orden específica que les dieron, porque si existía un incendio y les dijeron, por ejemplo, aquí no entra nadie, pero nadie es nadie, y pensemos que estaban los bomberos voluntarios afuera, los bomberos municipales queriendo dar auxilio, y el ejército, Policía Nacional Civil, y no se les permitió ingresar a pesar de que existía un incendio, pues definitivamente eso no es ningún legítimo ejercicio de un derecho. Ahora bien, si la orden fue no ingresa nadie, salvo que sean personas que vengan a brindar auxilio, pues sí están ante un legítimo ejercicio de un derecho, porque recordarán ustedes que dentro de las personas que quieren ingresar están también los curiosos, ¿verdad? Y definitivamente, si ingresan más personas al lugar donde es difícil en ese momento porque existe un incendio, pues pueden haber mucho más víctimas. Entonces, habría que determinar cuál fue la orden en específico que se les dio. Pero si la orden es manifiestamente ilegal, o sea, yo estoy viendo que hay un incendio, pero yo estoy en la puerta y digo, no entra, a pesar de que se necesita auxilio, yo no puedo alegar que estoy cumpliendo una orden, porque es manifiestamente ilegal. Yo necesito que ingresen las personas que están brindando el auxilio, que quieren brindar el auxilio, a pesar que alguien me dijo que no ingrese, porque yo tengo que estar consciente que de no ingresar va a existir un mal que en todo caso en algún momento pueda ser responsable. Entonces va a depender, maestranda, pero por ahí podría ser en cuanto a establecer si se puede agregar o no de un derecho. Es que yo me dio esa curiosidad porque no es la primera vez que yo veo que en esta instancia hacen lo mismo. Una vez, por ejemplo, incluso hicieron una exhibición personal en un hogar porque no querían dejar que institucionalizaran a una persona, y ellos siempre decían que por orden superior no podían dejar ni que el juez ingresara a las instalaciones. Entonces eso era lo que a mí me daba un poquito de duda, porque por ejemplo ellos están recibiendo una orden de su jefe superior, y lo peor es que no hay nada por escrito, sino que es verbal. Entonces, ¿cómo alegar la legítima defensa? Y como le digo yo, con conocimiento de causa, en varias ocasiones se vio eso de que ni siquiera con orden de juez, o mucho menos cuando el juez iba a hacer una exhibición personal, permitían el ingreso de un menor a los hogares. Correcto, definitivamente si una persona, es que vean, tener un cargo público implica una enorme responsabilidad. Entre las responsabilidades es que yo tenga pues esa capacidad y esos conocimientos para estar en ese puesto, pues porque definitivamente en algún momento puedo estar ante una situación muy compleja como la que usted me comenta, en cuanto a tener una orden manifiestamente ilegal, que es de mi jefe superior, que es de manera verbal, y yo estoy viendo que es ilegal, y qué voy a hacer, cómo yo voy a adoptar una decisión en ese momento, consciente lógicamente que van a haber consecuencias, pero dentro de esas consecuencias, pues se tiene que saber adoptar cuál es la correcta, ¿verdad? Porque si no se cometen serios errores que le causan a muchas personas ahí su libertad y sus bienes. Les pongo un ejemplo de este caso en específico, que se le acusa a una colega jueza de que no practicó una exhibición personal. Entonces, al no practicarse una exhibición personal, o sea, una acción constitucional de esa naturaleza,
conlleva una enorme también responsabilidad. No estoy dando por sentado que eso así fue, sino que es lo que nos informan. Pero en este caso, por eso es que como jueces tenemos que tener ese cuidado. Por ejemplo, cuando se llega a un lugar y se nos dice no puede ingresar, ¿verdad? No puede ingresar. ¿Cuál va a ser en ese momento la orden que se va a dar? Muchos jueces, por ejemplo, han decidido llamar a la fuerza pública en ese momento, porque no van acompañados de ella, y ordenarle que abran, ¿verdad? Entonces abren e ingresan. Eso se los permite la ley, lo pueden hacer. De hecho, existió un juez, no recuerdo si fue de paso o de primera instancia en la capital, de que ellos iban a practicar la exhibición personal y resulta que los agentes de Emetra le dicen que no puede pasar porque en este momento hay un desfile o va a salir un desfile. Él como garante de esos derechos fundamentales y como en ese momento se convierte en un juez constitucional, ordena la aprehensión de estos agentes que le impiden continuar con su paso porque él va a la práctica de una acción constitucional y la ley en este caso le faculta al juez de adoptar esas decisiones. Él los aprende y se vuelve un tema ahí bastante controversial, pero él actuó en el ejercicio legítimo de un derecho. Ahora bien, en el caso, volvamos al caso de las niñas que fallecieron lastimosamente, pues ahí se acusan de varias inobservancias, entre ellos que no permitieron ingresar a tiempo a ayuda, instituciones que no practicaron sus diligencias en su momento y que eso pudo coadyuvar a que estas personas perdieran la vida. Y es lo que se está resolviendo en estos días por esas irresponsabilidades o por esos hechos que en su momento se dieron. Lo cierto es, maestrandos, es que tenemos que tomar en consideración estos supuestos, llevarlos al caso en concreto, determinar si se cumplen estaríamos ante ello, y si no se cumplen es lógico, ¿verdad? No estamos ante un legítimo ejercicio de un derecho. Maestranda Ana Samayoa, por favor, adelante. Correcto, maestranda, sí, es complejo. Vea, es complejo porque recuerdo que dentro de las características de este caso es que se estaba bloqueando, si no estoy mal, las carreteras y se utiliza la fuerza pública, pero con armas de fuego para poder, en este caso, desbloquear esas carreteras. Entonces, es complejo poder determinar que exista una legítima defensa en ese momento, porque ¿quién estaba obligado a evitar ese daño? Definitivamente las personas que tenían en ese momento la autoridad de decidir que llegara ese contingente de ejército y de policía a desalojarlas. Y en todo caso, si se iba a hacer, se tenía que garantizar que fuera con medios idóneos para ello, o sea, utilizando armas no letales. Pero lo cierto es de que un amigo, me recuerdo que me comentaba que tuvo acceso ahí a algunos cuerpos, presentaban varias perforaciones de armas de fuego. Y entonces era muy poco creíble o difícil de acreditar una legítima defensa cuando lo que ocurrió ahí, decía él, era una masacre. Entonces, vean, es complejo, maestranda Ana, porque todo esto, lo que les estoy presentando, se tiene que acreditar para que sea una causa de justificación. Pero también eso tiene que ir acorde a las características del hecho y sobre todo que yo tenga cómo acreditar lo que estoy indicando. O sea, si yo digo que es una legítima defensa, entonces volvemos y tendríamos que analizar si existió una agresión ilegítima, si existió un medio idóneo para repelerlo, y desde ahí entonces miraríamos que ya las cosas no van bien, porque
Si las personas de ahí no tenían fusiles, pero quien falleció tenía más de 15, 20 perforaciones de arma de fuego en sus cuerpos, ya vemos que es improporcional, ¿verdad? Lo que se quería realizar, o sea, desalojar a estas personas versus, en este caso, quitarles la vida de esa manera. Entonces, lo veo muy complejo, maestra Ana, que se pueda acreditar una legítima defensa. La verdad que es muy complejo, es muy complicado poderlo acreditar en esas circunstancias, porque el Estado es el garante de la vida de las personas y lejos de garantizar esa vida y esos derechos, lo que se hizo fue que el Estado se utiliza por medio de determinadas instituciones para poderles cegar la vida a estas personas. Que hayan ellas estado haciendo un acto que la ley no permite o que hayan estado vulnerando la libre locomoción, pues eso tampoco se va a aplaudir. Pero por eso analizábamos que tiene que ser un medio idóneo para impedirla o para repeler el daño que se esté causando. Pero si si el medio que yo utilizo es desproporcionado, no puedo considerar en ningún momento que yo pueda justificar esa acción. Es lo que le puedo comentar, maestra Ana. Sí, para servirle. Bueno, con esto, maestrandos, finalizaríamos lo que es la clase que en su momento teníamos pendiente, que fue la anterior. ¿Y por qué les menciono esto? Porque para mí es importante que se les pueda dar completamente el contenido y en mi caso, pues, sí, y no me interesa solo cumplir con el contenido, sino que tiene que abarcarse de manera adecuada y sobre todo responsable. Entonces, hoy tenemos nuestra cuarta clase también, maestrandos. Voy a posicionarme ya en el material de la misma. Y hoy teníamos el tema de la culpabilidad. Se recordarán ustedes el caso tan lamentable que ocurrió en Huehuetenango, ¿verdad? Cuando el maestro es apuñalado, él fallece. Pues eso hoy lo vamos a analizar, o sea, vamos a analizar las características de la culpabilidad y nos vamos a dar cuenta qué requisitos y presupuestos también se tiene para poder arribar a la conclusión que exista o no exista culpabilidad. Es por ello que tenemos entonces un objetivo de clase, que es conocer los elementos que se configuran o que configuran la culpabilidad en la teoría del delito. Con esta placa quiero que nos posicionemos, ya analizamos la acción, la tipicidad, la antijuricidad, y ahora pues vamos a analizar la culpabilidad. En la culpabilidad aquí se analiza si existió dolo, si existió culpa, que son esos elementos subjetivos del dolo. Y en este caso, maestrandos, la culpabilidad como principio y la culpabilidad como elemento de la teoría del delito. Se recordarán ustedes que cuando iniciamos nuestro curso de Derecho Penal, hablábamos de algunos principios que inspiran el derecho penal. Dentro de ellos les mencioné que los principios son la base, ¿verdad? Son los cimientos de donde está posicionado el derecho penal. Esto implica entonces que el derecho penal debe de girar en torno a esos principios. No se puede salir de esos principios porque implicaría que se derrumbe, ¿verdad? Esto es como que pretender extraer la casa de sus cimientos y pretender que continúe de pie esa propiedad. Sería imposible lo que yo les comparto. Lo mismo sucedería análogamente ese ejemplo con lo que sucede en el derecho penal. No podríamos interpretar el derecho penal extrayéndole sus principios fundamentales y tratar de interpretarlo sin esa sintonía con esos principios. Entonces, la culpabilidad es un principio en el derecho penal, pero también es un elemento de la teoría del delito. Entonces, para que no los confundamos, como principio es una base del derecho y como teoría del delito es parte de esa herramienta intelectual, pero son aspectos diferentes, aunque tengan el mismo nombre. Entonces, la culpabilidad como principio del derecho penal implica que no existe delito, no existe sanción y no existe una norma anterior a la perpetración de la acción.
Esto quiere decir que yo no puedo iniciar un proceso penal en contra de una persona que sí ha cometido una acción, pero que no está en nuestra norma como delito, que no existe una sanción para ese delito, no le podría imponer ninguna sanción si la ley no lo prevé. Ahora bien, como elemento de la teoría del delito que está en esta placa, para que nos posicionemos psicológicamente o intelectualmente en ese punto, consiste, ¿verdad? O implica un juicio de reproche para luego ir a la imposición de una pena. O sea, el reproche es de decirle a una persona por qué actuó de esa manera, pudiendo actuar de una manera correcta. Y como esta persona no hizo lo correcto, debe de imponérsele una sanción, debe de ponérsele una pena. Entonces, la culpabilidad, una vez analizada la conducta humana, en el caso en concreto, si la acción es típica, si es antijurídica, recordarán, son los elementos de la teoría del delito, por no concurrir causas de justificación, o sea que vimos que no existe ni una causa que justifique el actuar de la persona. El siguiente paso es determinar jurídicamente si hay culpabilidad o responsabilidad penal para la imposición de una pena. Entonces ahora ya vimos si existió un hecho, la ley lo prohíbe, no existen causas de justificación. Ahora entonces veamos si le podemos imponer una pena a esta persona. Y si le podemos imponer la pena, ¿cuál pena o qué pena le vamos a poner? O si no se puede imponerle una sanción, ¿por qué motivos no se puede? Eso es lo que se analiza en este momento. Entonces, esto tiene que quedar claro, maestrandos. Esta placa es fundamental en su curso de Derecho Penal. Les va a servir en todo el análisis que realicen en su derecho penal. Es el fundamento de la culpabilidad. Un Estado democrático, como lo que sucede en Guatemala, o sea, el derecho penal tiene su fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso quiere decir que el derecho penal está inspirado en la Constitución, por lo cual el derecho penal es respetuoso de las garantías y deberes y derechos que están en la Constitución. Y a partir de ella es que surgen las instituciones y sobre todo los contenidos del derecho penal sustantivo. Esto está en su artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y cuál es el fundamento de la culpabilidad, maestrandos? El fin de imponer una sanción son tres fundamentales. La readaptación social y reeducativa de una persona. O sea que yo impongo Estado, yo Guatemala como Estado impongo una sanción para readaptar socialmente a una persona, para reeducarla. Ese es el primer fin que inspira la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí no existe venganzas, ¿verdad? Yo no impongo una pena por venganza. Yo impongo una pena por readaptación social y reeducativa. Número 2, por prevención especial. ¿Cuál es la prevención especial? Es un llamado al individuo de decirle con una sanción, mira, tú hiciste este hecho, tú tienes esta sanción. Ahora te estás dando cuenta de las consecuencias de tus actos y la inspiración es que no vuelva a delinquir. Esa es la número 2. Y la número 3 es la prevención social. ¿Qué implica la prevención social, maestrandos? Es ese mensaje a la colectividad de lo serio que es cometer un delito. O sea que, dicho en otras palabras, nosotros aprendemos socialmente de los errores de otra persona. O, en otras palabras, podríamos aprender, ¿verdad? Porque que aprendamos es muy subjetivo, es cuestión de cada persona, de cada ser humano. Pero entonces el Estado tiene también una prevención social que cuando impone una sanción, se han dado cuenta ustedes que en algunos medios se publican sentencias, en redes sociales, en las páginas del Ministerio Público, se publican sentencias. Y así pueden publicarse en algunos otros medios de difusión las sentencias. Por lo que se busca es esa prevención social, que se le digan, mire sociedad, a la persona XX le impusimos una sanción
por haber cometido el delito de robo, que por haber cometido el delito de cohecho, por haber cometido el delito de asesinato, por haber cometido el delito tal y tal, y así sucesivamente. Porque lo que se busca es esa prevención social, que las personas vean que sus actos tendrán una consecuencia, y por lo cual, entonces, en estos tres fines está inspirada la pena. Si la pena tiene estos tres fines, podemos decir que está basada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero si al querer imponer una sanción penal no se basa en estos fines, podemos decir que no tiene fundamento ni razón de ser una sanción. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿qué motivo, o en este caso, qué objetivo tendría, o qué tendríamos, solo maestro, utilizar sus micrófonos? Bueno, ya lo silenciamos desde aquí porque no nos escuchaba. Eso quiere decir que no está poniendo atención el maestrando Lester. Pero bueno, continuemos. En este caso, entonces, les decía, ¿qué fin tiene realmente el pretender imponer una sanción? Ejemplo, cuando las personas no conocen de la realidad de sus actos. Pensemos en las personas que adolecen de sus facultades mentales y volitivas, como lo es, por ejemplo, una persona que padece de una enfermedad de esquizofrenia. ¿Cómo pretender imponerle una sanción que se readapte socialmente, que se reeduque, que él pueda prevenirse especialmente, que es el segundo fin, si él no conoce o ella no conoce la realidad de sus actos? No lo conoce, no tendría entonces el fin por el cual la pena se desarrolló. Entonces ahí es en donde se basan las medidas de seguridad, porque entonces el Estado dice, yo Estado no te puedo imponer una sanción porque tú no conoces la realidad de tus actos, pero tampoco puedo dejar que tú vuelvas a cometer esa misma acción. Tengo que imponer medidas que garanticen a las otras personas que esto no va a volver a suceder. Entonces es por eso que no se impone la sanción, si se impone una medida, en este caso, que pueda prevenir que se hagan esos daños, como son, en este caso, las medidas de seguridad. Maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, doctor. Solo me queda una duda. Por ejemplo, en el tema de reinserción social y reeducación, que generalmente, por lo menos en mi experiencia, como ya habrá visto, es tema niñez y adolescencia. Veo mucho esto en lo que es los adolescentes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, por ejemplo, cuando se solicita la internación a un centro especializado, que es por prevención especial al individuo, lastimosamente he visto que en algunas ocasiones, en lugar de pues entrar a una prevención, a una readaptación social, una reeducación, es todo lo contrario. Al igual que a los jóvenes que, por ejemplo, en algún momento les han determinado un arresto domiciliario, pero le ponen otras penas, otras sanciones más, por ejemplo, el servicio comunitario, pero me están poniendo una pena de, ahí sí que privación de libertad, pero dentro de su casa. ¿Cómo podemos trabajar esto en los fundamentos de la culpabilidad? Porque prácticamente, como le digo yo, en los centros de reinserción social que se hacen para prevención especial, que yo lo veo desde ese punto de vista, y prevención social, que ven fundamentándose la culpa por la peligrosidad y el hecho que hizo el adolescente, no se cumplen con los parámetros, la verdad, en muchos casos, sobre el tema de reinserción social y educación. Y están versus los otros que tienen, por ejemplo, arresto domiciliario, pero el juez incluso les pone servicio a la comunidad teniendo un ¿cómo se llama? Un arresto domiciliario. ¿Cómo fundamentar todo eso
porque hasta en mi criterio, por ejemplo, en los que están fuera de su casa y tienen este arresto domiciliar, pues no sé si entrarían en prevención social, prevención especial, porque incluso no se puede hacer la readaptación porque hay otras cosas que lo implican. Si me pudiera aclarar esa duda, o tal vez me estoy adelantando o no viene al caso, disculpe, Eli. Bueno, bienvenida a sus preguntas, maestranda Indira. En primer lugar, yo pienso que aquí nos tenemos que situar en el ser y el deber ser de las cosas, ¿verdad? Recordémonos que la ley está inspirada en el deber ser y no en el ser. ¿Y a qué me refiero? De que actualmente la realidad de Guatemala dista del ordenamiento que la Constitución le envía a nuestros gobernantes y gobernados. Si podemos ver, vámonos al tema de adultos, usted lo planteaba desde el punto de vista de los adolescentes en conflicto, pero vámonos al tema de adultos. El Estado está cumpliendo con su deber ser de un fin que es la readaptación social y reeducativa. Y fácilmente nosotros decimos, no, es que eso es tan evidente. Entonces, lo que proyecta la Constitución es el deber ser de las cosas. Y lo que tenemos es el ser, o sea, las cosas así están, pero están como producto de muchas malas decisiones que hasta incluso no se originaron, no estoy defendiendo a ningún gobernante, ni mucho menos, pero no se han originado actualmente. Esto viene desde sus inicios, cuando las cosas no se hicieron bien. Entonces esto se viene arrastrando de tal manera que hace para determinadas personas no poder cambiar una realidad. Esto sucede con el tema de la educación, esto sucede con el tema de la desnutrición. Ustedes se pueden dar cuenta que el Estado no ha cumplido con su función de garantizar no solo educación, sino una adecuada alimentación para todos sus habitantes, para todos. Y así podríamos poner el ejemplo en muchos casos más, que lastimosamente nos encontramos en el ser y no en el deber ser de las cosas. Y lo que nosotros, pues lógicamente tenemos que estudiar es el deber ser, porque tendría que ser esa nuestra labor de cambio, ¿verdad? Que las personas que en algún momento estemos en algunos puestos públicos podamos empezar a hacer el deber ser de las cosas, y no, así se han venido haciendo y así que continúen, porque hasta incluso, vean qué bien socialmente se hace cuando una persona que ocupa un cargo público hace algo diferente, hasta la sociedad lo nota bien rápido, porque dice, esta persona está haciendo bien las cosas y así tendrían que copiar los demás y hacer, pues, imitar esas acciones positivas, porque el deber ser es lo que tendríamos que tener. Entonces, para ya ir a concluir con su pregunta, maestranda Indira, lastimosamente es el Estado el que ha dejado de cumplir. ¿Y qué sucede? Que realmente no se ha podido cumplir en un 100% con esas primicias y principios que inspiran los procesos de adolescentes, que todavía el Estado todavía es más garante que las personas adultas en el cumplimiento de esas obligaciones. Sin embargo, los jueces y las instituciones tienen que actuar con lo que tienen, porque sería peor decir, no puedo hacer el deber ser y por lo tanto no lo hago, sino que tienen que hacer lo que está a su alcance, en sus manos, para proteger al máximo o al menos en todo lo que sus capacidades lo permiten. Y esto pues es una realidad que no podemos ocultar ni en esos procedimientos específicos, ni también en la labor de adultos. ¿Verdad que eso ustedes perfectamente lo saben, que no tenemos un sistema penitenciario fuertemente o fortalecido de tal manera que pueda cumplir con estos fines que les estoy poniendo aquí en pantalla y que la misma Constitución establece? Maestrando Danilo Obando, por favor. Muchas gracias, doctor. Fíjese que ese artículo 19 de la Constitución Política establece ahí en los 3 numerales, pero en el numeral A dice que de cómo deben de ser tratados pues los reclusos. Ahora la duda que me surge a mí, perdonen, no manejo el tema,
es, digamos, cuando se habla de la despersonalización del derecho penal del enemigo. Digamos, mi pregunta es entonces, la despersonalización es ilegal en base a este artículo constitucional? Correcto. Mire, la despersonalización del derecho penal del enemigo consiste en que los estados no pueden copiar esa teoría para aplicarlas en su esfera de derecho penal. ¿Y a qué me refiero? El derecho penal del enemigo su autor es Günther Jacobs. Él manifestaba que por las características de una persona era muy probable que delinquiera en el futuro. Él decía que las personas que tenemos la frente un tanto más larga o ancha o pronunciada eran personas que potencialmente iban a ser delincuentes. Si la mandíbula de una persona fuera un poco más larga de lo normal, él manifestaba que esa característica era de un potencial delincuente. Asimismo, entre su teoría tenía que si una persona delinquía una vez, esta persona tenía que ser separada de los demás, porque él ya era un delincuente. Y esta persona tenía que ser tratada como delincuente el resto de su vida, porque en este caso, el derecho penal del enemigo consiste en el derecho penal de autor, no de acto como nosotros ya lo explicamos en su momento. Entonces, despersonalizarse implica que un Estado un Estado democrático de derechos no podría aplicar esas teorías para poder atacar la criminalidad en el país. Suena para las personas que desconocen aspectos legales, principalmente lo que dice la Constitución, como sería muy bueno separar al delincuente. Sí, pero ahí, si analizamos muy bien esa teoría, existieron graves abusos, ¿verdad? Hasta incluso entonces yo simplemente tenía que decir, él es delincuente, y así no lo fuera, y tratémoslo como delincuente el resto de su vida. Entonces, a eso se refiere. Y aquí, maestrando, tenemos una clase de esto en Derecho Procesal Penal, el tema de el derecho penal del enemigo versus el derecho penal de acto, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, pero es por eso que la Constitución no lo permitiría. O sea, tener esa teoría de Günther Jacobs en Guatemala sería imposible, ¿verdad? Y a eso se refiere, maestrando. Muchísimas gracias, doctor. Excelente explicación. Sí, para servirle, maestrando. Maestrando Julio Guevara, por favor. Muchas gracias y buenos días, doctor. Sí, mire, siguiendo con el caso, digamos, de la niña que, pues, mató al profesor, en este caso, pues, tengo entendido que tiene que tener un proceso de readaptación social. Sin embargo, ¿qué pasaría al momento que ella cumpla su mayoría de edad? ¿Se le procesa de manera diferente, doctor, o cómo sería el caso? Muchas gracias. Correcto, maestrando Julio. En este entendido, la niña, pues es inimputable. Ya lo vamos a ver ya a partir de unos momentos. Es inimputable, implica que no se le puede aplicar una sanción penal. Está sujeta a medidas o a procesos de protección que puedan ayudarla en ese proceso de reencauzar, pues, esas decisiones como niña por su inmadurez psíquica. Y por lo cual, ese hecho nunca va a poder ser juzgado, al menos para ella, Si existen otros responsables adultos, eso pues se está investigando, ¿verdad? Se está investigando. Pero ejemplo, pensemos que sí, solo para poder darle una respuesta adecuada, maestrando, Julio. Pensemos que existen adultos que sí, entonces esos adultos sí tienen que ser procesados, definitivamente. Pero regresamos a la niña, que fue su pregunta, ella no va a poder ser procesada y aún ella cumpla la mayoría de edad, los hechos ocurridos fueron cuando ella era niña, por lo cual esos hechos, aunque ella cumpla una mayoría de edad, nunca van a poder ser sancionados a ella como tal, ¿verdad? Aún siendo adulta. Esto porque los hechos ocurrieron cuando ella era niña y tiene que ser tratada como tal en ese proceso, ¿verdad? Eso es lo que demanda
tanto la Constitución como la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Eso es lo que determina, y también nos vamos a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Que también Guatemala es parte de esa misma. Gracias, doctor. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, ella al momento de cumplir su mayoría de edad, podría quedar en libertad, digamos, por así decirle, llamarle un término. Sí, no tendría ninguna responsabilidad, ¿verdad? Ella no tendría ninguna responsabilidad penal, porque ella ya fue en su momento, ya se le dieron las medidas, el Estado tuvo que haber actuado de manera inmediata, pero ella no puede ser responsable. Maestrando Osman Montepeque, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Buenos días. Me quedó claro sobre lo que estábamos viendo en la filmina anterior, sobre el artículo 19 de la Constitución Política. Sin embargo, un compañero que le antecedió al compañero que acaba de terminar ahorita, habló sobre el artículo 19, numeral 1 o numeral A. Yo sí quisiera saber qué posición está tomando en la institución donde está la maestranda Indira Prado. Por favor, si no sé si podría ir a apoyarnos. Gracias, doctor. Buen día. Maestrando, disculpe, lo último no le comprendí realmente en qué se torna su pregunta. O sea, usted me manifestaba que la maestranda Indira Prado, pero ¿cómo quisiera usted que la participación de ella? Disculpe. Ok, lo que pasa es que ella explica de una forma más veraz la forma de lo que habla de este artículo, inciso A, sobre qué es lo que es la protección a los niños, ¿verdad? Entonces quisiera escuchar eso al respecto yo. Ah, correcto, maestrando Osman. Bueno, Gracias, muy amable, doctor. Disculpe el abuso. sobre su pregunta, usted dice sobre la protección a los niños. Bueno, vea, voy a tener que continuar porque no me puedo detener, ya me queda poco tiempo. Y precisamente en este momento tenemos que seguir agotando el tema toral de nuestro curso, que es la culpabilidad. Yo entiendo que hay dudas sobre niñez, sobre algún otro tipo de circunstancia, pero nos tenemos que centrar, maestrandos, en nuestro tema toral, que es la culpabilidad. Y por supuesto, la culpabilidad está en los inimputables, que son niños, niñas y adolescentes. Pero nos tenemos que versar solo en la culpabilidad, porque si no, olvídense, no nos da el tiempo para poderlo hablar. Entonces, voy a tener que continuar. Disculpe. En este caso, entonces, la culpabilidad se define como un juicio de reproche al sujeto que realizó una acción o una omisión típica y antijurídica, siempre y cuando, ojo con esto, maestrandos, este tenga la capacidad para motivarse o determinarse, de acuerdo con la comprensión de sus acciones, que además tenga conocimiento de la antijuricidad de la conducta que realizó y que el sujeto le era exigible obrar de otro modo y no como lo hizo. Entonces, aquí es lo que yo les explicaba anteriormente, el juicio de reproche. Ese reproche que se le hace a la persona de decir, si tú comprendías, si tú entendías, si tú podías motivarte o determinarte por qué obraste de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste lo correcto? Ese es el reproche que se le hace a una persona que, en este caso, tiene sus facultades psicológicas y volitivas de acuerdo a poderse motivar y determinar. Pero, ¿qué sucede, maestrandos, con las personas que no comprenden su conducta? Como es el caso de los inimputables. En este caso, si el sujeto no conoce el contenido de la norma y no le es exigible obrar de determinada conducta, entonces los fines de la pena no se cumplirían en el condenado. Y para no violar el principio de culpabilidad como fundamento de la pena, lo más justo será una medida de seguridad. En este caso, entonces, es lo que les comenté anteriormente y que ya me había adelantado. Una enfermedad mental como la esquizofrenia. No podríamos decirle a una persona que padece de esta enfermedad del por qué no actúa de una manera diferente. Por lo tanto, no podríamos imponer una sanción y por lo tanto, entonces es una medida de seguridad la que le tendríamos que imponer. Los elementos de la culpabilidad son tres en específico, maestrandos.
Es la capacidad de culpabilidad, es el conocimiento de la antijuricidad y es la exigibilidad de la conducta. Y ahorita explico los tres. Si esto ocurre, podemos decir que una persona puede ser culpable, pero si una de estas tres no ocurre, como el caso de los niños, aquí pónganle atención para que ustedes entonces puedan ir haciendo sus análisis sobre algunos casos que ustedes conozcan, sepan o hayan escuchado, del por qué no se le puede aplicar una sanción a un menor de edad o a un niño, niña o adolescente. Pues aquí está. Tres aspectos fundamentales. La capacidad de culpabilidad. La capacidad de culpabilidad consiste en aquellos supuestos que se refieren a la madurez psíquica y a la capacidad del sujeto para determinarse. O sea que la capacidad de motivarse para el cumplimiento de un deber como la edad, como la salud mental, como bienestar completo de salud física y mental. Para la imposición entonces de una pena, maestrandos, es necesario que la persona haya realizado una conducta típica y antijurídica, pero en el pleno uso de sus facultades mentales, que además, por supuesto, sea mayor de edad. Entonces, implica que la capacidad de culpabilidad es que tengan un desarrollo psíquico, que la persona tenga esa capacidad de poder cumplir con un deber que se le demanda por su edad o por su salud mental. Entonces, en eso consiste la capacidad de culpabilidad. Es en atención, entonces, a la madurez psíquica de una persona y sobre todo a esa salud mental también de esta persona. La mayoría de edad implica para un guatemalteco, que es a partir de los 18 años, que sea capaz de poder obligarse solo por su inmadurez psíquica anterior. Esto implicaría entonces que una persona que no sea mayor de edad no puede tener capacidad de culpabilidad. Y es por eso que nuestro ordenamiento jurídico tiene una ley en específico, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, porque los niños, niñas y adolescentes no pueden ser tratados como adultos, son inimputables. Esto implica entonces que si una persona es inimputable, no se le pueden imponer la sanción para adultos. Tienen que ser tratados dentro de un procedimiento especial, con medidas de protección o con procedimientos especiales de acorde a su edad y a su madurez psicológica. Ahora bien, la capacidad de culpabilidad, en este caso, que son los adolescentes en conflicto con la ley penal, como lo hemos venido diciendo, que son aquellos niños y adolescentes que aún no han alcanzado esa madurez física y mental para la comprensión total de sus actos. Es por ello de la protección del Estado y de sus compromisos internacionales que los lleva a que ellos sean tratados de una manera especial, pero es de acuerdo a las edades. Hablábamos en su momento que se considera niño hasta los 13 años, de los 13 años a 18, adolescente, y dependiendo de esas edades, va a ser el mecanismo que va a utilizar el Estado. En este caso, en el ejemplo que conmovió a la sociedad guatemalteca y principalmente a la familia de Huehuetenango, fue que era una niña de 12 años la que había cometido el hecho. Pero vemos entonces que por su falta de capacidad, de culpabilidad, es que no se le puede imponer una sanción. Y sobre todo que por esa edad ella está sujeta a mecanismos de protección, a medidas que le ayuden a sobrellevar esta acción difícil que cometió, pero que no se le pueden causar penalmente, no se le puede imponer una sanción por todo lo que hemos venido ya dialogando. Y aquí les dejo a ustedes esta placa que la pueden utilizar para que puedan ir a estos artículos y ahora sí, como lo preguntaba el maestrando Osman, tener mayor información en un caso de niñez. Pero les comparto, dentro de nuestro curso de Derecho Procesal Penal, sí no tenemos contemplado un aspecto para el procedimiento especial de la niñez. ¿Por qué?
porque el derecho penal que vemos es de adultos. Esto sería un curso en específico o una clase en específico, maestrandos, pero sin duda también es de mi interés que queden claros algunos aspectos de nuestros temas de cada fin de semana. Entonces, la capacidad de culpabilidad también puede alcanzar a los adultos, y esos adultos podrían ser inimputables en algún momento, por ejemplo, aquellos que tengan una enfermedad mental. Ya, no obstante, ese adulto también puede ser inimputable. ¿Quién? Aquel que tenga una enfermedad de psicosis, de esquizofrenia, de paranoia, de psicosis maniático-depresiva, la epilepsia, las psicopatías, las neurosis. Estas enfermedades pueden, al momento de ser por un profesional diagnosticadas, en algún momento ser una enfermedad como tal que haga inimputable a una persona, pero como repito, tiene que ser diagnosticada por un profesional de la medicina. No es tampoco sencillo, ni tampoco por cualquier profesional, sino particular, sino tiene que ser por un médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses del INACIF. Asimismo, un adulto inimputable podría ser aquel adulto que desarrolle psíquicamente incompleta su capacidad de comprender o tenga un retardo como tal. Asimismo, el trastorno mental transitorio, maestrandos, es también una causa de inimputabilidad, lo que sucede con aquellas personas que tienen perturbaciones mentales pasajeras, que los inhibe de esa conciencia humana para poder comprender su conducta, lo que sucede, por ejemplo, con los estados pasionales. Se recordarán ustedes que muchas personas en algún momento han escuchado que las personas por esos estados emotivos cometen algunos delitos, más que todo en esos estados pasionales, en donde nos hemos dado cuenta que por ese estado emotivo las personas reaccionan de una manera equivocada y cometen un ilícito. Y por eso existe el delito que se llama homicidio en estado de emoción violenta, que puede ser, sí, un tipo penal, puede tener una sanción, por supuesto, pero de menor categoría, porque la persona que lo cometió se encontraba en un tipo de trastorno mental transitorio. Pero no es nada más también, maestrando, de decir, es que yo me alteré y por eso lo hice. Se tiene que acreditar también. Si yo digo que actué de manera emotiva, tengo que acreditarlo por medio de un estudio de un médico forense que puede determinar tal circunstancia. Y si se determina, podríamos estar frente a un trastorno mental transitorio, y si no se determina, pues se tiene que responder en base a la acción cometida. Es por ello entonces, maestrandos, que aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis y sobre todo explicar lo siguiente. El conocimiento de la anticuricidad, podemos decir entonces que es aquella persona que es capaz de comprenderse, es capaz de poder indicarse y motivarse a sí misma a desarrollar, en este caso, una conducta válida, una conducta correcta. Hemos visto que en los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, ellos son inimputables. Hemos visto que existen también adultos inimputables, como los que tienen un tipo de las enfermedades que mencioné anteriormente. Pero, ¿qué sucede, maestrandos, con aquellos adultos que comprenden perfectamente sus actos, pero desconocen algunos aspectos específicos que por su cultura o por su condición no los pueden tomar en cuenta en su manera de obrar? Y en este caso, entonces, surge lo que dice la ley del organismo judicial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Pero este es un artículo, maestrandos, tan general que no se adapta, no se acopla a lo que nuestro ordenamiento jurídico penal podría tener frente a nuestras
sociedad y nuestra realidad social. ¿Y a qué me refiero? Al error de prohibición. Esto es algo que quiero aportárselos porque en algún momento les puede servir. El error de prohibición es considerado así, o se le denomina así, al error sobre el conocimiento de la antijuridicialidad de la conducta e implica que la gente desconoce de esa prohibición contenida en la norma penal, por lo que considera que su conducta es lícita. Zaffaroni describe el error de prohibición como lo siguiente: tiene como efecto la exclusión de la culpabilidad por inexigibilidad de la comprensión de la criminalidad en el error. El error exculpable recibe el nombre genérico de error de prohibición. Bueno, ¿qué sucede, maestrandos, con el ejemplo que me ponía la maestranda hace 8 días? Con aquella persona que ingresa a su casa y resulta que ve a un hombre desconocido y resulta que era el novio de la persona que les ayuda con los oficios domésticos, ¿verdad? Y él, ¿cuál tenía o qué tenía él en su mente en ese momento? Que era una persona que había invadido su privacidad, que estaba dentro de un área específica de su residencia, era un delincuente y le cega la vida. ¿Qué sucede con esas personas? En ese momento, esa persona está creyendo que es un delincuente. En ese momento existe esa noción de que esta persona diga, yo me voy a defender porque él invadió hasta cierto punto y puso en riesgo ya los derechos y deberes de mi familia, porque es una persona que no conozco y resulta que le cega la vida. Pues podría hablarse también de un error de prohibición. O sea, es aquel error que una persona comete consciente de que puede estar lícita o puede ser lícito su comportamiento y por lo tanto no se le puede imponer una sanción. Pero esto no funciona así también. Pueden haber algunos otros ejemplos, maestrandos, del error de prohibición para que lo vayamos comprendiendo de mejor manera. El turista holandés que fumaba en un parque, que esto sucedió en la ciudad capital, en el Parque Central, estaba fumándose un cigarrillo porque él ignoraba que existía una prohibición en el país. Esta persona venía de este País Bajo, ¿verdad? Como es conocido. En su país, en áreas libres, ellos pueden consumir este tipo de cigarrillos. Y resulta que él vino a Guatemala y en su momento él se puso a fumar un cigarrillo de esta naturaleza. Pero él tenía la creencia racional que en ningún momento él estaba cometiendo un ilícito. Pero en Guatemala eso es un ilícito. Entonces podríamos estar hablando de que estamos frente a un error de prohibición. Otro ejemplo, un sujeto A amenaza de muerte a un sujeto B con un arma de fuego de juguete, ¿verdad? Un arma de fuego de juguete. B considera que debe de dispararle porque existe una causa de justificación. Entonces, aquí vendría también porque podría decir a quien, la familia de quien falleció, que era un arma de juguete y que no existe un equilibrio entre el medio que empleó y el mal ocasionado. Pero quien se está defendiendo puede decir, vean, es un arma que a simple vista parece un arma real. Yo no podía en su momento poderme investigar si es real o no es real. Yo temía por mi vida y me defendí con el arma que llevo siempre, que está mi nombre. Entonces, puede existir algunas circunstancias, son casos, vean, maestrandos, muy específicos que nos han sucedido en la vida real, que nos hacen también realmente cuestionar nuestras normas. Y en qué momento esas normas no podrían aplicarse a determinados casos en específico. Y es pues claramente de advertir que sí existen casos muy especiales que ameritan que la norma no se tenga que aplicar como está establecida. Pero aquí viene una labor del Ministerio Público, del abogado
defensor, que tiene que ser un abogado defensor activo, y de un juez que tenga la capacidad también de estos conocimientos, para que no se causen injusticias. Porque imaginémonos, ¿cómo le vamos a imponer una sanción a este turista holandés si él tiene la creencia que él no está cometiendo un ilícito? Porque él viene de una sociedad totalmente distinta a la de nosotros, pero donde es permisivo consumir este tipo de cigarrillos. Entonces, son aspectos que nos hacen reflexionar, maestrandos, y a esto nosotros le conocemos en doctrina como error de prohibición. Ahora bien, aquí la ponemos un poquito más difícil todavía, maestrandos. Vean esto. El error culturalmente condicionado es otro tipo de error, pero que eso sí sucede más en Guatemala. Y el error culturalmente condicionado consiste en que el sujeto que comete un delito no comprende que la conducta que realiza está prohibida debido al desconocimiento cultural o por sus propias costumbres. Y lógicamente, ese error culturalmente condicionado, maestrandos, puede servir no solo por el aspecto de la cultura, sino que puede también ayudar a una persona que no sea sancionada. Y les pongo en los siguientes ejemplos reales. Número 1, yo creo que ya se los compartí en su momento. Eran dos personas de una edad avanzada. Era el esposo y la esposa. Ellos tenían aproximadamente entre 80 y 90 años de edad. Resulta, eso sucedió en San Marcos, en el altiplano maquense. Resulta que ellos estaban cultivando y cosechando marihuana. Ministerio Público lleva a cabo una investigación y determina que en determinado, valga la redundancia, en determinado inmueble que es muy grande, es muy extenso, se está ahí sembrando marihuana. Piden el apoyo del Ejército, de Policía Nacional Civil, y llega Ministerio Público al lugar. ¿Qué sucede, maestrandos? Que cuando empieza a llegar el Ejército y la policía, observan a dos personas, que son estos abuelitos, como les decimos cariñosamente, que están trabajando en la tierra. Ellos empiezan a acercarse como para detenerlos, y ellos, lejos de huir, ¿verdad?, de salir corriendo, se quedan. Resulta que entonces viene el agente fiscal que llevaba ese caso, se acerca a ellos y les dice: señores, ¿qué están haciendo? Como que tratando de pedir explicaciones, ¿verdad? Y ellos les dicen: trabajando. Y él los empieza a interrogar. Por eso es importante conocer este tipo de información legal, porque él, sin duda, el agente fiscal, él conocía de esta información y los empieza a entrevistar. Ve que son personas de avanzada edad, ellos no saben leer ni escribir, ellos le mencionan que nunca fueron a estudiar y que su actividad siempre había sido la de la agricultura. Y le dice: ¿y este terreno es de ustedes? Sí, el terreno es de nosotros. Ah, bueno, ¿y esto por qué ustedes lo siembran? Ah, es que mi hijo que está en Estados Unidos, mira que nos envía las semillitas y nosotros aquí lo cosechamos, él nos da nuestro dinerito y así vivimos nosotros de la agricultura. Entonces empieza a ver el agente fiscal que quien está detrás de todo esto es el hijo. Y resulta que los señores siguen trabajando, o sea, los señores lo que menos quieren es que los estén interrumpiendo. Pues resulta que ellos en ese caso en específico no fueron condenados, maestrandos, porque ellos por su cultura desconocían lo ilícito de sus acciones. Ellos por su edad no saben leer, escribir, ellos mucho menos sabían que eso era una droga. Hasta ese caso les permitió que se les informara qué tipo de droga era, qué tipo de cultivo. Ellos decían que si estaba en el campo, si ellos lo sembraban y lo cosechaban, era una hierba que les permitía a otras personas curarse.
pero en ningún momento ellos sabían que estaban causando un mal o que por medio de esa labor se estaba causando un mal a otras personas. Entonces estamos ante un error culturalmente condicionado. Esto no se encuentra en la legislación, esto es doctrina, pero sí puede servir para su aplicación en casos específicos como este. Y para finalizar, maestrandos, que nos quedan 2 minutos, porque me interesa que ustedes tengan claro esto, porque aquí se analiza en la culpabilidad, se analiza el error culturalmente condicionado también. Y sucede con 2 niños de 12 años en Totonicapán, que desde que tenían 10 años, las familias, o sea, sus papás, sus primos, todos los que los rodeaban les decían a la señorita, ¿y tú cuándo vas a tener a tu hombre? ¿Y tú cuándo vas a ser mujer? ¿Acaso no puedes tú tener hombre? Al varoncito le decían, ¿y tú cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a aprender a ser hombre? ¿Cuándo tú vas a tener a tus hijos? Ya estás grande. Y le empezaban a decir ese tipo de palabras, esa cultura en donde no vamos a, yo no me atrevo a decir que está bien, que está mal, porque tendríamos que estar posicionados en esos zapatos para poder nosotros desde esa perspectiva autoevaluarnos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal, pues sí lo podemos analizar. Y resulta que entonces, ¿a qué los ahorilla a ellos? Los ahorilla a empezar a una edad tan temprana a tener una familia, a que las niñas pues, puedan resultar embarazadas producto de esa cultura. Pues resulta que en Guatemala está prohibido, lógicamente, ese tipo de circunstancias, que es constitutivo como una violación, porque la violación la comete aquella persona que aún con consentimiento tenga relaciones sexogenitales con una persona menor de 14 años o de 14 años hacia atrás, o sea, hacia abajo o de menor edad, para que lo entendamos. Entonces es constitutivo de delito, es constitutivo de violación, aun y cuando se cuente con, pues con la voluntad expresa de la niña o el niño. Resulta que entonces la niña queda embarazada, ellos hacen la ceremonia, ellos se van a vivir, tiene o da a luz la niña a su hijo, y cuando llegan a inscribir al niño a RENAP pues está obligado a certificarlo conducente. Y entonces se empieza la investigación y se quiere procesar desde la edad de niños por un procedimiento especial a esta persona que tiene 12 años. Pero resulta que se hace un estudio por medio de un antropólogo forense, se determina que son aspectos de cultura que los ahorilla o los ahorilló a esa circunstancia y razón por la cual ellos fueron sometidos a un proceso especial de protección que les permitiera no solo, en este caso, poder en su momento ayudarlos a tener una planificación familiar a tan temprana edad, como también a poderle apoyar a producir